Experiencias que hayan tenido con la Santa Muerte, buenas o malas. El problema de adorar a la muerte es que siempre te va pidiendo más y más cosas. Al principio le pides un favor y te pide algo pequeño, como un cigarro. Pero luego, mientras más favores le pides, más grandes son sus demandas. Puede pedirte 2 botellas de vino o alcohol caro, y así sucesivamente. Llega un punto en el que te pide algo muy fuerte, como a un hijo, a tu mamá o a un familiar cercano. Y lo peor es que, si no cumples, es vengativa al grado de que puede hacerte daño o incluso quitarte la vida. Por eso, les recomiendo no meterse en estos mundos porque es muy difícil salir. Mi papá, que sabe mucho del tema, ha escuchado muchos casos así. Una vez, una amiga de él pidió ayuda porque la muerte le pidió a su hija como ofrenda. Afortunadamente, mi papá intervino y logró ayudarla. Ahora ella está bien, pero fue un proceso muy complicado. Un familiar mío, que es abogado, nos contó una vez sobre una cliente que tuvo. Ella fue una persona muy poderosa en su región. Tenía casas enormes, propiedades en Estados Unidos, edificios en República Dominicana, y controlaba taxis, suburban, autobuses y mototaxis. Su influencia era tanta que incluso llegó a modelar para una revista. Pero todo lo que tenía se lo pedía a la Santa Muerte. El problema fue que con el tiempo acumuló muchos enemigos. Uno de ellos llegó a tal punto que la dejó en silla de ruedas. Y, como si eso no fuera suficiente, también perdió a su hija. Mi familiar nos comentó que, al entrar en la casa de esta mujer, sintió una vibra muy pesada. Tenía varias estatuillas de la Santa Muerte por toda la casa y, en la entrada, una enorme estatua de la Santa Muerte llena de billetes y monedas de diferentes denominaciones y países. Una historia realmente impactante. Esta historia no es mía, pero sí de una amiga de mi prima. En 2017, esta amiga estaba desesperada porque debía mucho dinero, unos 50.000 pesos en total. Había pedido préstamos personales y de bancos como Banco Azteca. Las notas de embargo y demandas ya le llegaban, así que, en su desesperación, compró una Santa Muerte de tamaño personal y la escondió en un cuarto. Le pidió ayuda para pagar sus deudas y prometió construirle una capilla en el cerro. Pasaron poco más de 2 meses, y de repente ya no tenía deudas. Todo parecía haberse solucionado. Sin embargo, nunca cumplió su promesa de hacerle la capilla. 2 meses después, su hijo más pequeño enfermó gravemente y falleció. Aunque no estoy segura de si fue por eso, la coincidencia de no cumplirle a la santa y que algo tan terrible sucediera es demasiado fuerte para ignorar. Estaba en una depresión horrible. Mi exnovia me hizo pedir un préstamo de 15.000 pesos, y como tenía otras deudas y pocos ingresos, la situación se volvió insostenible. Al final, me engañó, me dejó con la deuda y se victimizó. Perdí mi trabajo, y aunque conseguí otros, las horas eran agotadoras o el sueldo no alcanzaba. Estudiaba, pero entre las deudas, el estrés y la mala alimentación, caí en un hoyo muy oscuro. Llegué al punto de tener esquizofrenia y escuchar voces. Incluso fui al psiquiatra, pero ni siquiera me alcanzaba para las medicinas. Un día, en medio de todo esto, soñé con la Santa Muerte. En el sueño, ella me pedía que la llevara conmigo a todos lados. Decidí buscar respuestas, pero la gente a mi alrededor la satanizaba, lo que solo me llenó de miedo. A pesar de todo, un día pasé por un local que tenía una imagen de ella y pregunté si vendían un colgante. No tenía mucho dinero, pero pensé, ¿qué puedo perder? Desde que empecé a llevarla conmigo, mi vida cambió. Económicamente, me ha ido bien, y poco a poco he salido adelante. He fallado, pero soy devoto y busco cómo disculparme. Lo que aprendí es que todos necesitamos una fe, ya sea en Dios, en la Virgen, en la Santa Muerte, o en lo que nos dé paz. Respetemos las creencias de los demás. Sean buenos seres humanos y su vida también puede cambiar.